Más salud, seguimos hablando precisamente de eso, de salud, y hoy con un tema bastante recurrente. Vamos a hablar de prevención cardiovascular y vamos a hablar también de lo que pueden ser esas dolencias cardíacas y de los ictus, una palabra que ha entrado hace poco en nuestro vocabulario, pero que ha entrado desde luego para quedarse y que yo creo que nos asusta también bastante. Para poner aquí blanco sobre negro, hemos invitado a Lucía Díez de Arizaleta, que es enfermera de urgencias en la zona básica de salud de Peralta. Lucía, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, encantada. muchísimas gracias por haberte acercado. Es un placer que todos los médicos y las enfermeras, y bueno, y médicas y enfermeros, para que no se me moleste nadie, vayáis acercándoos, que todos os pongamos cara fuera del ámbito sanitario. Del ámbito de salud, eso es lo más importante. Aunque sea hablando también un poquito de lo mismo, ¿no? Que de lo que vamos a hablar desde luego va a ser de salud. Prevención cardiovascular, un tema que todos me decíais, sí, de este tema hay que hablar. Lo comentábamos antes un poco medio en risa, medio en broma. La teoría nos la sabemos todos y luego lo que nos cuesta es ponerlo en práctica, ¿no? Lo que nos cuesta es ponerlo en práctica. Sabemos cuidarnos, sabemos cómo nos tenemos que cuidar, pero fallamos en nuestro día a día, ¿no? Quizás a veces exige sacrificio, exige crear hábitos, exige cambiar, y eso es lo que nos cuesta si no tenemos de una forma instaurado eso desde que somos jóvenes o ya en una vez adulta ya crear esos hábitos partiendo de esos otros vicios anteriores. Más complicado, ¿no? Importante. ¿Y por qué hablamos de prevención? Prevención, importante palabra, cardiovascular, englobando, como decíamos, enfermedades cardíacas, ictus, todo esto que nos está surgiendo ahora nuevo, pues porque los datos no engañan y son impactantes, Lucía. Los datos son impactantes, lo sabemos, cuando estudiamos, cuando trabajamos, pero cuando nos preparamos el tema, cuando leemos sobre él, a mí me resulta llamativo y preocupante que sea la primera causa de muerte a nivel nacional, ¿no? Parece que abarca algo donde nosotros podemos incidir en nuestra propia vida y que sea tan predominante esa enfermedad y esa posible causa de muerte. Tanto bueno, en ambos sexos como ya dentro de lo que es nuestro cuidado cardiovascular, que abarquen más de la mitad de las muertes fenómenos cardiovasculares tanto en el corazón como en el cerebro. Y asusta. Y asusta, efectivamente. Hay factores de riesgo, algunos genéticos, vamos a hablar un poco de todo esto, pero como decías y como la teoría nos muestra a todos, cuidarnos y conseguir buenos hábitos de vida desde luego es fundamental. Además hay una cosa, hablando de asustar, que yo creo que es también llamativa, y es que da la sensación, no sé si vosotros lo podéis corroborar, que también cada vez hay más accidentes de este tipo, cardiovasculares, ictus, en gente joven. Sí. En gente joven me centraría en edades de 50, 60 años. Personas que, al margen de que haya un condicionante genético, tengamos episodios de ictus no de la gravedad tal de un ictus, de una parálisis de medio cuerpo, de algo que podamos ser sensibles y lo identifiquemos fácilmente, sino de ictus que o bien pueda pasar más desapercibidos o que estén. Sí que es frecuente los episodios, y es importante que tanto a nivel individual como a nivel de familia como a nivel de sociedad sepamos identificar esos síntomas y dar previo aviso. Sí. Hay una campaña también de educación en torno a cómo saber identificarlos. Luego vamos a hablar específicamente de esto porque también nos parece importante. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo? Ahora, si en vez de estar ahí sentada Lucía, está cualquiera de nuestros espectadores, nos dice 3 o 4... seguro, insistimos, la teoría nos la conocemos, pero hay que concienciarse un poco también con hay que todo seguir esto. repitiendo, hay que seguir recalcando que el hábito del tabaco perjudica gravemente a la salud. Hay que seguir insistiendo en los hábitos dietéticos, principalmente en nuestro día a día. Conseguir unos menús variados, unos menús que ya sabemos que tenemos que hacer especial incidencia en coger hábitos de comer fruta, de comer verdura, de hacer un reparto equitativo a lo largo del día y a lo largo de la semana de los alimentos y de nuestro nivel de actividad.
¿no? Se ve que somos una población bastante más sedentaria de lo que debíamos, aunque se instaure cada vez más hábitos de gimnasio, de promover una vida activa, o nuestro ritmo de vida o porque de alguna forma no lo hemos integrado en nuestra actividad diaria, pero deberíamos movernos más, deberíamos estar. El sedentarismo es uno de los factores de riesgo, ¿no? Sin duda alguna. Los 3 pilares. Yo voy tomando nota. Uno ya pilares. Me lo he quitado, me faltan todos, los otros los sanitarios 2. también, todos, nos tenemos que recargar todos, no dejamos de ser personas después del uniforme. Bueno, factores de riesgo, tabaco, alimentación sana, el tema del sedentarismo, todo lo contrario, hacer ejercicio, ojo, tampoco hay que matarse, no. Pero sí moverse un poco, ¿no? Dicen media hora de una intensidad moderada, pero moderada cada uno a su nivel. O sea, lo que uno sabe que tiene que andar, bueno, pero un paso ligero. ¿Puedo correr? Pues puedo ir al trote, pero bueno, siempre que para cada uno nos exija un nivel de esfuerzo físico y en su justa medida, con media hora y el resto del día tener un hábito de trabajo, de familia, de recados, de todo, sería suficiente, pero buscarle ese hueco a tener una Bueno, media horita no es mucho, Media horita no es mucho. No es mucho, No si, es queremos, mucho. Si queremos, y nos se quitamos saca. muchas veces la vagancia también, Se que lo del saca. tiempo es Sí. una excusa, y en este caso lo digo por mí, seguro que muchos espectadores también están pensando lo mismo. El tema del tabaco, lo hablábamos también, ¿no? Preparando la entrevista. Yo te decía, me da la sensación de que los jóvenes de ahora fuman menos. Parece que no. O que siguen fumando mucho, ¿no? Más que... El hábito está presente. No podría hablar de porcentajes, sí que se respira y se palpa más el interés por deshabituarse al hábito del tabaco. En consulta recibimos un alto porcentaje de personas que quieren quitarse ese hábito y sin embargo en los jóvenes sí que vemos esa presencia de curiosidad, de interés, de sentimiento de lejanía ante la posibilidad de que me pueda suceder algo porque yo pruebe a hacer esto, ¿no? Entonces hay que seguir siendo muy observadores en la gente joven, preguntarles en confianza y que de alguna forma escuchen y se les vuelva a repetir qué es lo que les va a suceder o les puede suceder, ¿no? El adulto es más consciente y a veces se siente responsable de aquello que ha hecho, ¿no? en años anteriores y quiere remediarlo. Pues consigamos que esos jóvenes no tengan que tomar la misma decisión cuando ya estén en su edad adulta. Pero sí, la prevención, ¿no? Lo que decíamos. La prevención es lo que tenemos que incidir en el centro importantísimo. de salud. Me contabas, Lucía, que esa sensación de inmortalidad de los jóvenes, que la hemos tenido todos, porque todos hemos sido jóvenes, algunos lo seguís siendo, es quizás lo que te hace de alguna manera a ciertas edades probar, ¿no? Sí. Probar el tabaco, porque a mí no me va a pasar nada, lo que decías, ¿no? Soy joven, con lo cual, bueno, claro, el problema no es probar, el problema es que el tema de controlar es muy complicado. Es muy complicado, sí. Hay ese sentimiento de invulnerabilidad, ¿no? De a mí no empiezo esto y no tengo por qué sentirme adicto a esta sustancia, a esta necesidad, ¿no? Puede empezar en el ocio, puede empezar por los amigos, cada uno sabe, pero sí que relativizamos los peligros, los alejamos en el tiempo y eso nos hace llevar a probar cosas que luego de forma inconsciente, ojalá que no, pero se nos quedan en nuestra vida y nos arrepentimos. El tema genético es importante, pero no, también depende mucho de lo que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿no? El tema genético está presente, pero como yo familiarmente lo puedo decir en consulta, no es excusa, ¿no? Podemos tener condicionantes de que en nuestra familia ha habido episodios cardíacos, episodios de ictus, que tengamos una tendencia a la obesidad, eso está ahí y eso cada uno luego puede trabajarlo, hay un margen de libertad, ¿no? Ya se verá si realmente ese condicionamiento genético tiene poder sobre el resultado final de cualquier episodio de enfermedad que puedas tener. Te pueda surgir que en años avanzados tengas hipertensión, tengas diabetes, bueno, puede serlo, ¿no? Pero que no haya sido de ti, que no hayas puesto los medios de tu parte para que
eso que inicialmente podría condicionar tu salud sea ya determinante, ¿no? Ahí tenemos en nuestras manos poder hacer que su prevalencia, su incidencia no sea tan grande. Claro, o sea, con la prevención y cuidándonos, Y ¿no? cuidándonos. Con esas tres cosas tan fáciles y tan difíciles, Sí. no al tabaco, no al sedentarismo y alimentación sana, podemos hacemos pelear frente, un poquito, podemos ¿no? pelear un poquito. Con los temas genéticos. Vamos a hablar del ictus. Yo decía, ¿no? Ha venido hace poco a nuestras vidas y ha venido además para quedarse. Asusta muchísimo, sobre todo por las repercusiones, ¿no? Tú misma nos lo comentabas hace unos minutos, no todos los ictus tienen unas repercusiones graves, pero sí que es verdad que las pueden tener. Aquí seguimos hablando de las mismas prevenciones, ¿no? Incidentes o acciones por nuestra parte que puedan ocasionar más posibilidad de tener un ictus, los mismos que cuando hablamos de ataques cardíacos o de infartos o de cualquier caso. En este caso es un infarto cerebral, ¿no? Sí, tenemos muy claro que un infarto es por la obstrucción de una arteria en el corazón. Ya puede ser que lo bloquee del todo y esa parte del corazón ya no recobre circulación, ya no vuelva a ser tan efectiva como antes. Y lo mismo nos pasa con todo el entramaje vascular que tenemos en el cerebro. Puede ser una arteria pequeñita la que se nos obstruya o la que sangre y por eso aparece el ictus, o puede ser algo grande e irreversible que nos deje secuelas. Y son eventos que suceden, más frecuente de lo que nos parece. En mi trayectoria he sido enfermera de consulta durante unos 9 años y ahí sí que presenciaba ictus, pero desde que mi labor se centra en las urgencias, observas que son bastante frecuentes. No me atrevería a decir cuánto, pero sí. Y como hemos comentado antes, no son siempre unos infartos cerebrales tan evidentes como una sintomatología que reconoceríamos con caída del labio, con alteración en el lenguaje, con pérdida de fuerza, sí, pero también con dolores fuertes de cabeza que no sabemos reconocerlos, que nos dejan cansados, que nos dejan raros. Pues con ello no todo dolor de cabeza, quiero decir, vaya a serlo, pero sí que tenemos que abrir un poco la mirada a ese otro tipo de proceso que nos puede suceder y sucede. Porque eso te iba a preguntar, ¿no? Que es una enfermedad de la que se oye hablar muchísimo. Yo creo que, bueno, a mí particularmente me asusta especialmente por esas secuelas, ¿no? que puede dejar, pero te iba a decir, por lo que nos estás comentando, sí que es cierto que hay bastantes, ¿no? Hay bastantes. ¿Más que antes o es que ahora le ponemos nombre y apellido? Puede ser que haya más que antes. Aquí ya no sé si ya roza un poco más la opinión y la percepción personal en mi trabajo, puede ser que haya más que antes, pero es un evento cardiovascular que está cogiendo cada vez más incidencia en la población. Nos hablabas en general, ¿no? en los problemas cardiovasculares de la edad, que también cada vez nos estamos encontrando con problemas de este tipo en edades tempranas. También en el ictus. La gente que yo conozco personalmente a la que le ha dado un ictus con mayor o menor gravedad es en general, bueno, gente joven, a ver, me refiero, entre 40 y 60 años, que yo creo que con la calidad de vida que tenemos hoy en día es gente joven, ¿no? Eso es gente muy joven para un evento cardiovascular de esa dimensión. Me parece que es preocupante y que tenemos que hacer una reflexión en cuanto a nuestro cuidado. Reincido. Que el estrés de vida, que estamos a muchas cosas, que nos exige y tenemos pocos periodos de descanso, es un factor también a darnos periodos de estar relajados, de no someternos a ese estrés laboral, pero no lo es todo. Yo creo que los pilares básicos, y vuelvo a los del inicio, sigue siendo el tabaco, sigue siendo la alimentación y sigue siendo tener una vida activa a nivel de movimiento. Con eso lo controlaríamos. Fíjate que me llama la atención, Lucía, que no hablas del alcohol.
Ajá. Otro amigo, quizás porque lo incluye en la alimentación. Quizás, bueno, quizás no. Lo El que incluyes está ahí dentro de la está alimentación. dentro de la alimentación. Que desgraciadamente puede ir de la mano a veces del tabaco, ¿no? Quizás, yo qué sé, ahí... Sí, vinculado a eventos sociales. El evento ¿no? social es el que nos condiciona y nos predisposicione a mantener esos dos hábitos, porque la prevalencia y el consumo de alcohol en España, en Navarra, es muy alto. Es muy, muy, muy alto. Bueno, yo, mi experiencia, ¿no? Médicos especialistas en temas cardiovasculares que dicen Sí. una copita de vino en la comida o en Sí. la cena, o incluso en la comida y en la cena, una copita, no una botella, Por sin eso ningún no, problema, incluso pues, beneficioso, pero a partir de ahí ya hay que tener cuidado, ¿no? Hablamos del vino, que es maravilloso, podemos hablar, bueno, pues claro, de lo que nos lleva después todo el tema social, de fines de semana, de alternar con gente, etcétera, etcétera. También factor de riesgo. El alcohol nos aporta unas grasas que son totalmente perjudiciales en cantidades de las que no tendríamos que sobrepasarlas. Y bueno, somos una sociedad muy dadas a, que es muy bonito, a la celebración, a las comidas y al ocio, pero en el que tenemos que tomar medida y control, que eso no es base el evento sí de celebración, y el vino, por supuesto, el que tenga el hábito del vino en las comidas. Por eso ahí no hay ningún problema, a eso no le echamos la culpa, le echamos la culpa al hábito constante, diario y que se sobrepase. Lo que ya no se controla, ¿no? O lo que ya se sale un poquito ya te agradezco que has tocado esa pata de la lo alimentación, normal. porque eso sí, es importante. Condiciona mucho. Bueno, otro amigo, como decías tú, ¿no? Otro amigo de los problemas cardiovasculares. Otro amigo muy importante de los eventos cardiovasculares. Sí. Bueno, ¿cuáles son los síntomas, así muy rápidamente, de detectar un ictus? Ya nos has dicho que no siempre son de libro, que puede haber síntomas que nos puede estar dando un ictus y que los síntomas sean distintos. En cualquier caso, yo creo que conocemos nuestro cuerpo, siempre lo que venimos repitiendo en todos estos programas, buscar ese término medio en el que de verdad no estoy bien, voy al médico, ¿no? Si tengo una décima de fiebre, pues espero a ver cómo evoluciona, pero si de verdad no me encuentro bien o nunca he tenido dolores de cabeza y de repente tengo un dolor de cabeza exagerado, bueno, pues quizás algo está pasando, ¿no? Pero buscando ahí ese equilibrio y sin que nadie le empiecen ahora todos los síntomas, que es algo que a mí me suele pasar, con ser más o menos aprensivos, ¿cuáles podrían ser esos síntomas que sí que son de libro? Los que sí que son del libro es que haya una alteración, por ejemplo, del habla, que tú ya no le empieces a entender, incluso la misma persona se da cuenta de que habla y no consigue hablar, ¿no? Al final, en función de la parte del cerebro que se queda la arteria obstruida, nos da una sintomatología ya no en el rostro, sino en el cuerpo, ¿no? Pero sería una alteración en el habla o que no se entiende, que cuando le hagas o le pidas sonreír, no se sonría igual lo que es la parte derecha de la cara que de la parte izquierda, o que exprese o que le digas, enséñame los dientes, ahí ya ves una alteración. Y en cuanto a los brazos, hay una pérdida de fuerza o no hay fuerza, pero que te dé la mano, que te agarre las dos manos con la misma intensidad que ella pueda. Notarás una pérdida de fuerza de una de las dos extremidades. Y ya no digo la estabilidad, ya la estabilidad sí que ahí ya tendríamos ya otro. Pero sobre todo es comisura labial, pérdida de fuerza en alguna de una de las extremidades y una alteración en el habla. En el habla, ¿no? Esos son los del libro. A partir de ahí, bueno, pues ya... Y sin duda llamar. Y sin duda llamar. No tener Educación, miedo. importante también, conocer estos síntomas, ¿no? Vital. Están haciendo además campañas, sobre todo para los que tenemos, bueno, pues la buena suerte de vivir en pueblos maravillosos, pero la mala suerte de que estén un poquito lejos de la capital y de los hospitales. Se está haciendo ¿no? formación en municipios considerados, pues eso, a una distancia mayor de media hora de cualquier centro hospitalario, para que haya personas del entorno que reconozcan esos síntomas y trasladen al 112 la posibilidad, no se les está pidiendo que diagnostiquen, sino que digan la posibilidad de la existencia de un ictus en un domicilio, para trasladar una ambulancia y para, sobre todo, activar lo que llamamos nosotros el código de ictus al nivel del hospital, ¿no? Estar preparados para recibir a una persona y descartar el diagnóstico, que es lo más importante.
ya no se busca, sino descartar que haya sucedido algo que se ha sospechado. Si ha sucedido, pues también ya se está preparado para Se está abordarlo lo más preparado para ir a rápidamente radiología posible. y para estudiar cuál ha sido la causa. Sí. Bueno, pues yo tomo nota, Lucía, ya veremos a ver. Fuera sedentarismo, fuera tabaco, alimentación sana, Sí. Y la copita de vino en la comida sí, pero vamos, no tampoco la botella, no. Con prudencia, Con como prudencia. todo, con sentido común. Lucía Díez de Arizaleta, enfermera de urgencias de nuestra zona básica. Muchísimas gracias. Te volvemos a tener, ¿no? Para hablar de cuidadores. De cuidadores. Ah, qué importante. Ahí estaremos. Qué importante. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Lucía. A vosotros.